A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Cuenta una muy antigua y extravagante leyenda francesa que una mujer, después de un embarazo de 11 meses, dio a luz a su hijo por una oreja. Semejante engendro monstruoso tuvo que ser alimentado con la leche de 17.903 vacas, y ni aún así quedaba satisfecho. Y no solo eso, cuentan que aquel recién nacido prefería el vino mejor que la leche, y que su primer grito fue: ¡denme de beber todo el alcohol del mundo! Semejante personaje es apenas uno de los muchos extravagantes, monstruosos, cínicos, desmedidos en todo orden, o mejor, en todo desorden, llevados a la literatura por un personaje curioso en todos los sentidos. Se llamaba Francisco Rabelais y era hijo de un acaudalado hombre de negocios de la Francia del siglo XV. Su padre, preocupado por la telúrica imaginación de su hijo, pensó que un poco de disciplina no le iría nada mal y decidió que fuese sacerdote. Pero el espíritu creativo e irreverente de Rabelais era superior a la fuerza represiva de los muros del convento o las sotanas. Y ya convertido en sacerdote, Rabelais tuvo que huir porque entre sus libros se encontraron textos griegos prohibidos por la Inquisición. La Inquisición también se encargaría de condenar sus libros y de amenazarlo con la hoguera. Por suerte, su posición económica y la rapidez de sus piernas le permitieron escapar del castigo. Rabelais es para Francia como Cervantes para España. Brillante personaje, curioso, investigador, pensador irreverente, abogado, médico, sacerdote, gran escritor. Las obras de Rabelais, escritas a contravía, en medio de la prisa y del miedo por su vida, son una permanente invitación a la alegría de leer, a la alegría de pensar. Un día como hoy, 9 de abril de 1553, Rabelais estaba viajando para nunca jamás regresar. Pero por suerte, su pluma brillante, su mente sin ataduras, ha quedado entre nosotros. Las principales noticias del día. Titulares. La inversión extranjera de 2024 en Ecuador fue la más baja en 14 años. En el caso Plaga, ex abogado de Leandro Norero y Jorge Glass, llamado a juicio por delincuencia organizada. El Consejo Nacional Electoral autoriza formularios para revocatoria del mandato del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, y se alista recolección de firmas. En el segmento de opinión, acuerdos políticos. Los editoriales serán de Hernán Pérez Luz. Recta final, Talía Flores, Diana Salazar. Es noticia en la semana de elecciones. La fortuna favorece a los valientes. Noticias del día. La inversión extranjera de 2024 en Ecuador fue la más baja en 14 años. Ecuador atrajo una menor inversión extranjera directa en el 2024. La caída en comparación con el 2023 fue del 51.15%. Según el Banco Central del Ecuador, el año pasado el IED fue tan solo de 232 millones de dólares, mientras que en el 2023 fueron 475 millones de dólares. Se trata, además, de la cifra más baja en 14 años, según el Banco Central. El país con la mayor inversión fue China, con 116 millones de dólares, es decir, el 50% del monto total en el 2024. Además, la inversión de la nación asiática en Ecuador creció 58% con relación al 2023. Las actividades en las que más invirtió fueron minería e industria manufacturera. Estados Unidos fue el segundo país con la mayor inversión, con 57 millones de dólares. Sin embargo, cayó 9% con relación al 2023. La inversión se destinó principalmente a servicios prestados a empresas. Otra parte también fue para la agricultura, silvicultura y pesca. En tercer lugar aparece Chile con 47.6 millones, una disminución de 38% frente al año previo. Esos capitales fueron para minería y transporte. Y en el cuarto puesto está Suecia con un monto de 37 millones de dólares,
un crecimiento significativo con relación al 2023, cuando esa nación invirtió 1.3 millones en Ecuador. Los capitales del 2024 fueron para manufactura y transporte. Por actividad económica, la mayor inversión extranjera directa estuvo en la industria manufacturera, con un monto de 113 millones de dólares, casi el 50% del total. En segundo lugar aparece transporte, almacenamiento y comunicaciones, con una inversión de 102.6 millones de dólares. Luego comercio con 70 millones. La minería está en el cuarto puesto con un monto de 25 millones de dólares. Esta actividad tuvo una caída anual significativa de 87%, si se toma en cuenta que en el 2023 invirtieron 198 millones en explotación minera. En el caso Plaga, ex abogado de Leandro Norero y Jorge Glass es llamado a juicio por delincuencia organizada. Durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Plaga, un proceso que se desprendió de Metástasis, 13 de 14 procesados fueron llamados a juicio por presunta delincuencia organizada, entre ellos Cristian Romero, ex abogado de Leandro Norero y Jorge Glass. Esta audiencia se instaló a inicios de marzo, hasta que la noche del 7 de abril de 2025, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Edison Cantos, acogió el pedido de la Fiscalía y llamó a juicio a los procesados. El juez también ordenó la inmediata captura de 8 de los investigados que se encuentran prófugos de la justicia. Según la investigación, habrían cometido delitos como cohecho agravado, tráfico de influencias, concusión, prevaricato, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, oferta de tráfico de influencias, entre otros. Todo dentro del sistema judicial ecuatoriano. Los procesados habrían gestado la liberación e impunidad de personas privadas de la libertad a cambio de altas sumas de dinero. Para concretar sus ilegales objetivos, se valían de la colaboración de varias personas desde diversas aristas, tanto de la esfera pública como de la privada. En total, en el caso Plaga fueron procesadas 31 personas. En el caso de 2 personas, la Fiscalía decidió no acusarlas, otros 15 fueron sentenciados con procedimientos abreviados y los restantes 14 son parte de esta audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Uno de ellos no fue llamado a juicio. Fiscalía espera hora y fecha para la audiencia del juicio. Consejo Nacional Electoral autoriza formularios para revocatoria del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, y se alista recolección de firmas. El Consejo Nacional Electoral dio luz verde este lunes 7 de abril del 2025 a un nuevo paso en el proceso de revocatoria de mandato contra el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, tras la sentencia del máximo tribunal en esta materia. Con 5 votos a favor, es decir, por unanimidad, el Pleno del CNE aprobó el informe que dispone la entrega de formularios para iniciar la recolección de firmas, paso clave en este mecanismo de participación ciudadana. La solicitud fue presentada por Néstor Marroquín, integrante del colectivo Defiende tu Voto, quien impulsa esta acción con el objetivo de destituir al actual alcalde de la capital. A partir de esta resolución, el siguiente paso será la distribución de los formularios para que el colectivo pueda recolectar las firmas necesarias de acuerdo con lo que establece la ley electoral. La normativa dice que luego de que los proponentes reciban los formularios, corren de plazo otros 180 días para que ellos recolecten las firmas necesarias que impulsen la solicitud de revocatoria. Se exige el 10% del padrón electoral. En este caso, como Quito posee 2.056.636 electores, se requieren de 205.636 firmas válidas. Una vez entregadas las firmas, el CNE tendrá 15 días para verificar su autenticidad. Si las firmas reconocidas como válidas no alcanzan la cifra necesaria, pues el trámite habrá terminado. Pero si las firmas son auténticas, el CNE realizará la convocatoria para que en 60 días los ciudadanos acudan a las urnas a votar para decidir si Pavel Muñoz continúa en el cargo de alcalde de Quito o si es destituido. El resultado es de cumplimiento inmediato y el proceso se dará oficialmente por terminado con la proclamación de resultados por parte del CNE. Entrevista del día.
En Radio Sucesos estuvo John Reinberg, ministro del Interior, habló acerca de la gestión en seguridad y los resultados de los operativos. Escuchemos lo que dice. Nosotros habíamos anunciado que íbamos a empezar un proceso con él que va a terminar en procesos de preparación y capacitación en Policía Nacional y en Fuerzas Armadas. Él ahora vino invitado a ver cómo trabajamos, porque esa es la forma de iniciar, ¿no? Nos acompañó, vio, le llamó mucho la atención cómo Policía Nacional y Fuerzas Armadas trabajan de la mano. No es un tema conflictivo y eso a muchos les llama la atención. Y vio la forma de operar. Antes de operar, conoció nuestra preparación, cómo delineamos el operativo y luego fue a ver cuáles eran los resultados. Ahora, ¿el trabajo de él va a consistir en qué? El trabajo de él hoy lo que está haciendo es viendo cómo trabajamos, luego viene un tema de preparación y capacitación más adelante que vamos a recibir nuestras fuerzas. De parte de él. De parte de él y su equipo. ¿A quiénes? ¿A policías y militares o solo a policías? Policías y militares. ¿Esto es bien recibido por la fuerza pública ecuatoriana? ¿Por qué? Es algo que yo no entiendo. ¿Por qué? Realmente. ¿Por qué puede ser mal? Todas las fuerzas, incluidas las ecuatorianas, pero hablando fuera del Ecuador, recibe capacitación externa, recibe capacitación internacional. Los mismos militares de los Estados Unidos han recibido capacitación que él ha dado. Entonces yo no entiendo por qué puede tomarse a mal, si tiene el conocimiento, si fue un ex Navy SEAL de los Estados Unidos, si ha estado en muchas luchas en muchos países, ¿qué hay de malo que él pueda venir y compartir sus conocimientos? ¿Cuánto le cuesta al país esto? Eso es un tema que lo manejan directamente arriba, no puedo yo dar cifras, ¿no? Pero en todo caso, cualquier ayuda internacional que quieran dar y que siempre va a ser bien recibida. El presidente habló de más ayuda internacional en temas de seguridad privada. Es decir, como él, ¿vienen más? No, él habló de ayuda internacional, Ajá. efectivamente. La ayuda que él está dando es una ayuda privada y tenemos mucha ayuda internacional de muchos países que lo están haciendo. ¿Por qué? Porque saben que esto es un delito transnacional lo que está viviendo hoy el Ecuador y todos han aceptado su parte y su compromiso a ayudarnos a luchar con el Ecuador. Ahora, usted me hablaba que el fin de semana hubo un mega operativo. Su atención fue desviada por la presencia de Air Prince. Cuénteme del operativo. Yo siempre le dije y lo he dicho, nosotros que hemos cambiado en hacer operativos simultáneos, no solamente hoy porque hago Guayaquil, no puedo operar en distintos lugares. Ese día tuvimos ciudadanos nigerianos inadmitidos en sistemas migratorios. Migratorio está trabajando excelente con las inadmisiones de aquellos ciudadanos que no pueden ingresar al Ecuador. Controles migratorios, tuvimos la detención de 3.5 toneladas de droga, aprendimos al tercer más buscado a nivel nacional por el delito de violación, aprendimos 4 miembros aprendidos por extorsión, Delgado Los Águilas, desarticulamos un grupo delictivo vinculado a los choneros en Manabí, Guayas y Los Ríos. La policía desmanteló una guarida de GDO de los Tiguerones en Guayaquil, capturado en Imauro un objetivo intermedio valor con alerta roja de Interpol. Hicimos el Apolo 13, que fue muy importante, donde retuvimos a más de 60 personas que estaban vinculadas con extorsiones y secuestros en la zona. Estas supuestas clínicas de rehabilitación, donde les tenían enjaulados y los obligaban a salir a los barrios a pedir que la gente pague extorsión. Y si no pagaban, los encerraban en unos cuartos donde eran tratados en formas inhumanas para obligar a que paguen el valor extorsivo. Golpe a las rutas ilegales, inhabilitamos pistas clandestinas en Morona, Santiago. Violencia en transportes públicos, fueron detenidos y tuvimos otra incautación de 4.49 toneladas de droga. ¿Qué le quiero decir con esto? Este es el trabajo de un fin de semana. Este es el compromiso en temas de seguridad que tiene el presidente Daniel Noboa a través del bloque de seguridad en 2 días de trabajo. Y otra cosa y un número importante si usted lo quiere conocer. Sí. Nosotros como país llevamos en 16 meses, hemos destruido 382.58 toneladas de droga. Destruido, encapsulado. Eso significa que hemos afectado a estos grupos delictivos, a estos delincuentes, con más de 13.000 millones de dólares a estas estructuras económicas. Si usted quiere comparar eso con el gobierno del presidente Rafael Correa, en los mismos 16 meses, ellos destruyeron 38.8 toneladas de droga. El presidente Lenín Moreno, 108 toneladas de droga. Y el presidente Guillermo Lasso, 231. Hay 2 cosas importantes. Primero,
el valor histórico nuestro, pero mire cómo va cambiando. 38 toneladas del gobierno que sacó la base de Manta, 38 toneladas que abrió las fronteras para libre ingreso y salida de varios grupos delictivos, ¿no? Quienes cambiaron las leyes, quienes sacaron a la base para que no hayan controles antidrogas, y mire cómo esto ha ido cambiando hasta llegar a estas cifras históricas. Yanina Mondino, consultora política en Radio Sucesos, habló acerca de la recta final para la segunda vuelta presidencial. Vamos con la nota. Bueno, yo creería que a 2 días del cierre de la campaña, si nos ponemos a buscar propuestas y estamos pensando en 3 propuestas emblemáticas, 2, una quizás de cada uno de los candidatos, no encontramos. Me parece que viendo hacia atrás, el debate fue claramente una apertura de una campaña hiperpolarizada, una campaña negativa de ataques, de muchísimo contraste entre los candidatos, donde tú sabes que en momentos como estos, en periodo electoral, generalmente lo que se intenta es vender o posicionar, convencer sobre un proyecto, un modelo de país y por tanto de esperanza, de todo aquello que pueda traer necesidades o oportunidades de futuro. Pero más bien creo que estuvo el miedo como el centro de las campañas de lado y lado, y por eso de cara a este domingo 13 de abril es probable, y creo que todos así lo sentimos, de que todavía el escenario es absolutamente incierto. Hablando de lo que tú dices, esta campaña que si la buscas no encuentras propuestas claras de los candidatos, me voy hacia atrás, hacia el debate del 23, cuando los candidatos se dedicaron a atacarse, pero ahí yo quiero mencionar una cosa. La candidata González acusó prácticamente de narcotraficante al presidente de la República. Y esto es un tema muy grave, porque si tú acusas de narcotráfico y no denuncias, entonces, ¿de qué estamos hablando? Un tema. Otro tema. Salen unos chats privados de la primera dama, bueno, una cosa que se está utilizando, temas personales. Hay un extranjero que habla en una entrevista y se mete con la vida privada de la candidata, es decir, cosas sucias que están ocurriendo en una campaña. Ya en el Ecuador ha sido tradicional la campaña sucia, pero de la campaña sucia a la campaña asquerosa hay un tramo un poquito más largo. Sí, efectivamente, tienes toda la razón, Milton, y justamente cuando te decía que el debate había sido como la especie de antesala de esta campaña tan negativa, que incluso negativa desde lo oficial, pero sabemos que las campañas paralelas, sobre todo en lo digital, tienen un gran enfoque en el tema de la campaña sucia, ni se diga, no entramos por supuesto al tema de fake news. Vemos hoy replicar de lado y lado discursos y sobre todo debates o quizás declaraciones donde entran hasta los periodistas, los espacios, los programas televisivos, que son absolutamente trucadas y falseadas. Eso creo que no ha ayudado para nada, sobre todo en la conversación de la campaña. Y ahí quiero mencionarte otro tema adicional. Claramente es reprochable el hecho de cruzar los límites hacia los ataques personales, hacia meter la vida privada de los candidatos en la campaña, porque finalmente eso está lejos de movilizar, sino lo que hace es romper más esa imposibilidad de conversación de los espacios políticos y ciudadanos que presenta hoy el Ecuador. Volvamos a la idea del debate. En el debate los candidatos perdieron la oportunidad de poder hacer un llamado a la unidad, de enfocarse en esos 2 millones de electores que están buscando esta opción que quizás no los representa al 100%, pero que les permite pensar en la posibilidad de 4 años o de futuros 4 años que puedan ser mejores que los que estamos viviendo. Para cerrar la idea, el rol de la institucionalidad en la campaña, junto con la campaña sucia, junto con la campaña negativa y de ataques, vemos a las instituciones, a las diferentes funciones del Estado, también jugando un papel que claramente no abona a esta falta de representatividad que sienten muchos ciudadanos hacia las instituciones y esta necesidad de encontrar una vía que los represente adecuadamente. En Impacto Informativo, Alejandro Suárez, director de la Academia Diplomática, habla acerca de la política exterior en el nuevo gobierno. Escuchemos lo que opina.
No, no ha ocurrido lo que algunos anticiparon, algunos previeron a raíz de la intervención de la Embajada de México, aquello de que el Ecuador iba a quedar aislado. Eso no ha ocurrido. El Ecuador ha venido actuando en diferentes foros internacionales, ha venido participando en reuniones, inclusive el Ecuador ha sido designado para hacer parte e inclusive presidir ciertos mecanismos en el ámbito de las relaciones internacionales y no se ha cumplido ese vaticinio. El Ecuador no está aislado de la comunidad internacional. Aislamiento internacional es el que tiene Nicolás Maduro en Venezuela, o tiene Daniel Ortega en Nicaragua, o lo ha tenido Cuba por décadas. Claro, el mejor ejemplo de aislamiento internacional es el del gobierno de Venezuela y el señor Maduro. Son muchísimos los países que han condenado la maniobra del presidente Maduro al perpetrar el fraude más escandaloso, el fraude electoral más escandaloso, y han reconocido la legitimidad del realmente ganador, el señor González. Entonces, ese sí es un verdadero aislamiento. Inclusive algunos países, Estados Unidos entre ellos, ha aplicado sanciones, ha tomado medidas contra el gobierno venezolano. Nada ha habido de eso con respecto al Ecuador. Ningún país ha tomado medidas, ha adoptado retaliaciones contra el gobierno del Ecuador. Ahora, de todas maneras, esto es un hecho para reseñar, para recordar, el que se haya intervenido una embajada de México. ¿Valió la pena quizá romper con esta norma internacional en función de quién supuestamente estaba asilado ahí? Eder, yo lo pondría de esta manera. ¿Qué es lo que ocurrió cuando las fuerzas del orden ecuatorianas irrumpieron en la Embajada de México? Evidentemente hubo una violación al derecho internacional. Es indiscutible. ¿Cuál fue la consecuencia? Una demanda interpuesta por el gobierno de México contra el Ecuador. Esa demanda está en La Haya. Pero también está en La Haya la demanda que puso el Ecuador contra el gobierno de México. Porque así como el Ecuador, sí, violó un convenio internacional, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, así también México, al albergar en su embajada a una persona condenada por la justicia, un delincuente común, violó también, y no solamente la Convención de Viena sobre Relaciones Internacionales, violó la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático, violó la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, violó las dos convenciones anticorrupción, suscritas la una en el marco de Naciones Unidas, la otra en el marco de la OEA, y eso es lo que el Ecuador ha planteado en La Haya. Algo tendrá que decir el Tribunal de La Haya, así como dirá algo sobre la demanda de México. Probablemente el Ecuador será condenado, pero también algo tendrá que decir con respecto a la demanda del Ecuador. Y yo sostengo que lo que diga, lo que llegue a decir La Haya, el Tribunal de Justicia de La Haya, sobre la demanda ecuatoriana, no le va a gustar a México. Ahora, este es un tema que entonces lo están resolviendo entidades como el Alto Tribunal de La Haya. Sobre este tema le preguntaron, si no me equivoco, el día de hoy a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al cumplirse pues un año de esto, y ella respondía que es tiempo de las mujeres, aunque unos días antes había dicho que en el Ecuador ya debe hablarse de presidenta, o que ojalá se hable de presidenta. ¿Cómo encauzar ese tipo de declaración? La presidenta Sheinbaum ha seguido exactamente la línea del presidente Andrés Manuel López Obrador, su mentor. La señora Sheinbaum ha dejado muy claro que para México la prioridad es el reconocimiento del asilo en favor del señor Glass y por consiguiente la libertad del señor Glass. Esa es la prioridad de México. No es la prioridad mexicana el que se respete el derecho internacional, el que se condene al Ecuador por haber violado un convenio internacional. No. La prioridad de México es la libertad del señor Glass. Cualquier
arreglo, cualquier intento que se haga, y creo que lo dijo en esas palabras, con esas palabras inclusive, cualquier intento, cualquier proceso de restauración de las relaciones ecuatoriano-mexicanas tendrá que pasar por la libertad del señor Glass. Ahora, ¿hasta qué punto tienen conocimiento en México de la situación ecuatoriana, de la situación jurídica, por ejemplo, de Jorge Glass, de los juicios que tenía, de las sentencias que tenía, incluso del proceso que estaba en marcha, que está consolidándose en estos días y en estas semanas? O sea, Jorge Glass, ¿por qué no se entiende en México que no es pues un personaje común y corriente, sino que tiene problemas con la justicia y que tiene que cumplirlos? El gobierno mexicano lo tuvo muy claro, Edgar. Cuando el señor Glass entró a la embajada mexicana y le declararon huésped y le protegieron, el Ecuador procedió de acuerdo con lo que dispone la Convención de Caracas, es decir, entregar toda la información al gobierno al que se solicita asilo, toda la información sobre la persona que está solicitando asilo. La Cancillería ecuatoriana entregó al gobierno mexicano todo el expediente relacionado con el proceso del señor Glass y las sentencias a las que se le había condenado. Todo eso lo conoció el gobierno mexicano. Y sin embargo de eso, pues, decidió darle el asilo. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy vamos a hacer un comentario que tiene que ver con el inicio de un acuerdo político, porque tiene consecuencias sumamente preocupantes para la economía y para las finanzas públicas del Ecuador. Es normal que en un sistema democrático los diferentes grupos políticos se pongan de acuerdo en determinados puntos para hacer el día de mañana gobierno si alcanzan el poder a través del proceso electoral. El correísmo, representado por la doña Luisa, y sencillamente Pachacútec, representada por otro caballero, sencillamente los dos grupos, Pachacútec, el correísmo, que es Revolución Ciudadana, han firmado un acuerdo de 25 puntos para que cuando ejerce el poder, si es que triunfa y si es candidata y si es presidenta democráticamente elegida, la señora Luisa González. ¿Qué implicaciones tiene ese acuerdo en los diferentes puntos para la economía y las finanzas públicas? Es realmente, amigos, irresponsable de los dos grupos políticos haberse comprometido para tomar decisiones del gobierno que van a crear problemas gravísimos. ¿Cuáles son estos puntos? No todos los 25 porque el tiempo no va a alcanzar. Primero, sencillamente la minería. La minería no puede ir más allá y hay que renegociar los contratos que hay contra una serie de empresas privadas. Amigos, las exportaciones de productos minerales el año pasado fue más de 3.000 millones de dólares. Y hace algunos años atrás era mucho menos de 1.000 millones. Aquí hay unas grandes posibilidades de desarrollo. Lo único que hay que hacer es fortalecer la supervisión, pero no prohibir pues la gran minería grande que se produce a cielo abierto, que le llaman los técnicos. ¿Sí? Este es el primer error grave. Ecuador necesita más inversión directa extranjera a este sector importantísimo, la minería. Miren lo que pasa en comparación con Ecuador en Perú en materia de minería. Mire Chile, ¿sí? Producen y exportan minerales de cobre, etcétera, en cantidades muy superiores al Ecuador. Y Ecuador se lo quiere parar, se quiere eliminar, se quiere renovar los contratos, renegociar una serie de cosas, y eso es un mal mensaje a los empresarios privados internacionales, que no solamente están
presentes en el Ecuador, sino que quisieran venir al Ecuador. El otro tema es no más petróleo. No se puede ampliar la frontera petrolera del Ecuador. Otro error garrafal de este acuerdo entre el correísmo y Pachacútec, que es el brazo político de la CONAIE. Terriblemente ese error, irresponsable. Ecuador requiere aumentar la producción petrolera. Tenemos reservas muy importantes, mucho más que Colombia. Y Colombia está produciendo mucho más petróleo que nosotros. Necesitamos más producción petrolera, más inversión extranjera en ese sector importante. ¿Sí? Eso permite dar más ingresos, no solamente al gobierno del Estado ecuatoriano, sino a la economía en su conjunto. Necesitamos más liquidez en el país para que los bancos y el sistema financiero puedan expandir mucho más el crédito y poder financiar inversiones privadas en otros sectores del país. Ese es el otro error. El otro es reducir el IVA al 12%. Imagínense, esa es también otra irresponsabilidad de este acuerdo de entre dos fuerzas políticas. Amigos, eso no puede ser, pero aparte de eso dicen no privatización. ¿Qué significa privatización? En términos estrictos significa vender, y no se trata de vender, sino de llegar a alianzas, por ejemplo, en estos dos sectores, en el sector petrolero, una concesión. El método, la forma, etcétera, el procedimiento, esa es otra cosa que no lo vamos a comentar, pero se necesita ampliar la frontera petrolera. Por ejemplo, el Yasuní, el bloque 43, en una otra forma hay que encontrar fórmulas para que eso tiene que incorporarse más a la producción y no reducir la producción. Estamos produciendo menos de 500,000 barriles diarios de petróleo. Ecuador puede producir muchísimo más, mi amigo, con más inversión. Y no hay plata ahora en el gobierno de Petroecuador para hacer las inversiones que se requieren para aumentar la producción. En Sacha, por ejemplo, hasta 100,000 barriles. Necesita inversión. Entonces hay que acudir a la inversión directa extranjera. No vender las reservas, no vender el campo, no se trata de eso, sino hacer un convenio razonable, ¿sí? De tal manera que, señores, estos son errores gravísimos, igual que reducir el IVA. Pero aparte de eso dicen, en ese acuerdo, salud y educación universal para todo el mundo, sin pagar un centavo. ¿Ah? Ideal, ideal. ¿Quién financia todo eso, amigos? ¿Quién financia? ¿El gobierno? ¿El Seguro Social? ¿Con qué recursos, amigos? Si no hay recursos, el gobierno no tiene recursos. En esta época en que se necesita por parte del gobierno de más dinero para la lucha contra los criminales internacionales, en la que hay una inseguridad espantosa, que el gobierno del presidente Noboa está haciendo todo lo posible, pero esto no se puede resolver, este problema transnacional de las drogas, de los asesinatos, etcétera, etcétera, no se puede hacer en el corto plazo. Miren ustedes Colombia, miren ustedes sencillamente México, se necesita también la asistencia financiera internacional, y aquí el gobierno americano, yo estoy seguro que va a acudir al Ecuador, va a mandar gente, asesores, etcétera, para capacitar una serie de personas ecuatorianas. ¿Para qué? Para sencillamente combatir todo esto. Amigos y amigos, hay otros temas. Dicen, hay que pagar la deuda social como prioridad y no la deuda pública. Terrible eso para los mercados internacionales. ¿Qué se le va a decir? No pago al Fondo Monetario, no pago al Banco Mundial. Absurdo, absurdo. De tal manera que ese acuerdo firmado entre estas dos fuerzas políticas es una irresponsabilidad total y es un engaño colectivo para ganar votos. Pero no se pueden dejar engañar, estimados amigos y amigas. Gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Nos veremos la próxima semana. Editorial. Recta final. Artículo de Hernán Pérez Luz publicado en Diario El Universo. En pocos días iremos a las urnas. Es la primera vez que un presidente elegido para completar el periodo que otro no pudo completar en virtud de la llamada muerte cruzada, una figura constitucional de dudosa conveniencia para nuestro país, busca ser reelegido. Lo que debe importarnos para la reflexión sobre las alternativas son los desafíos que enfrentará el nuevo gobierno.
De las respuestas a tales desafíos por los candidatos dependerá la viabilidad de nuestra nación. El primer gran desafío del próximo gobierno es desactivar la polarización que divide a la sociedad ecuatoriana. El discurso de la venganza, odio, revanchismo ha infectado buena parte de nuestra clase política y hace prácticamente imposible llegar a consensos que son tan urgentes. Los resultados de las elecciones legislativas deberían llamar a la reflexión a las dos tiendas finalistas. Cada una de ellas logró casi la mitad de los escaños, algo inusual en el Ecuador y en la región. Que luego esas mayorías se lleguen a desgranar es otra cosa. Lo importante es lo que semejante división nos está diciendo. Profundizar la polarización y usar el poder para satisfacer rincones hará al país más ingobernable. Otro desafío del próximo gobierno es el de la violencia e inseguridad. El problema no es nuevo, ciertamente, y es un problema que probablemente no podrá resolverse. Nuestro país, debemos reconocerlo, no volverá a ser la isla de paz que fue décadas atrás. Ahora somos parte del océano de violencia que entonces nos rodeaba y que mirábamos como algo lejano y extraño a nosotros. Tal como ha sucedido en otras naciones, hoy los carteles y el narcotráfico se han llegado a instalar en los pasillos del poder político. Eso es lo que diferencia al Ecuador de países como El Salvador. Nuestro problema es mucho más complejo. ¿Cómo será el poder que ostentaban estas mafias que abiertamente han admitido que financiaron la campaña en contra de la consulta que propuso Lasso en el 2022? El desafío de reducir el poder del narcotráfico no se va a arreglar llegando a un acuerdo con él, y menos cediéndoles espacios de poder a sus operadores políticos. Por ese camino llegaremos a la situación de Venezuela o México. El otro desafío es la corrupción. El Ecuador sigue siendo catalogado a nivel internacional como uno de los países más corruptos del mundo, y el eje de esa corrupción radica en su sistema judicial. Hay obviamente excepciones, muy meritorias ciertamente, pero insuficientes. La labor que ha venido desempeñando la doctora Diana Salazar ha sido ejemplar. El país le debe mucho a ella. Logró destapar los desagües que comunican a la clase política con el crimen organizado. Nadie se había atrevido a hacerlo, pero el problema estructural persiste. Finalmente está el problema económico. El incierto entorno internacional, las amenazas a la dolarización, la falta de inversión extranjera, las ineficiencias del sistema bajo crecimiento económico, el alto desempleo y el agobiante déficit fiscal son elementos que suman un cuadro complicado. Y claro, está además el problema de una pomposa constitución de 444 artículos mal escrita y que resulta ser un serio obstáculo para la democracia y para la prosperidad del Ecuador. La ciudadanía deberá escoger cuál de las opciones responderá mejor a estos desafíos. Artículo de Hernán Pérez Luz, publicado en diario El Universo. Diana Salazar es noticia en la semana de elecciones. La fortuna favorece a los valientes. Dalia Flores, primicias. Una carambola del destino ha puesto a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, como protagonista de la noticia, cuando el país cuenta las horas para ir a las urnas, para escoger a quién gobernará Ecuador en los próximos 4 años, y su presencia ha traído a la memoria los casos de corrupción más atroces que ella destapó y que causaron conmoción general, pero que de manera insólita no han sido abordados durante la campaña. En un país atacado por la corrupción a niveles escandalosos y con el narco metido en las estructuras del Estado y la sociedad, que estos temas no hayan sido debatidos con firmeza y compromiso por los candidatos solo porque los estrategas de campaña han dicho que no serían de interés de los electores, resulta un insulto a la razón. En la Eneida, Virgilio dice que la fortuna favorece a los valientes. La fiscal Salazar habrá tenido este privilegio. Ha coincidido que el periodo de 6 años para el que fue elegida en abril de 2019 concluye este martes 8 de abril, a 5 días de la segunda vuelta, por lo que su presencia
en la palestra ha hecho recordar los nombres de quienes manipulan las organizaciones y persiguen a quien destapa la corrupción. Que no haya quien la reemplace confirma la negligencia de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que, empeñados en elegir un fiscal de bolsillo, se enredaron en su propia ineptitud y dejaron vencer los plazos previstos por la ley, presionados por sus mentores políticos. A Diana Salazar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la ha perseguido con ferocidad, inventándose los más aberrantes casos, pero no pudieron con ella. No la perdonan que su investigación del caso Sobornos 2012-2016 probara las prácticas corruptas del poder que, para financiar su movimiento político, exigía dinero a las empresas a cambio de jugosos contratos. Pero, por este caso, la justicia sentenció a 8 años de prisión y a la pérdida de sus derechos políticos al expresidente Rafael Correa, acusado como autor mediato de cohecho, al ex vicepresidente Jorge Glass, a Vinicio Alvarado, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Viviana Bonilla y Cristian Viteri. Fue un sacudón tectónico en grado de catástrofe. Ocurrió el 7 de abril de 2020. La fiscal no está en la política, pero su trabajo ha marcado el destino de los acontecimientos y habría cambiado el curso de la historia reciente del Ecuador. Causó conmoción cuando allanó el domicilio de Carlos Polit, a quien Correa llamaba contralor de lujo, y salió a la luz la corrupción de proporciones siderales al punto que fue sentenciado por corrupción en Estados Unidos. Lo mismo hizo con el ex contralor Pablo Celi, que fue sentenciado en Ecuador. Salazar lideró megas operativos en los que cayeron el ex presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, jueces y abogados, el ex director del SNAI, general Pedro Ramírez, el ex jefe antinarcóticos, y su investigación desmontó la trama de corrupción de la Corte de Justicia de Guayaquil penetrada por el narco. No puede ser olvidada la emboscada que le prepararon en la Comisión de Fiscalización, presidida por la correísta Pamela Aguirre, que pretendió que Ronnie Aliaga, alias el Ruso, involucrado en el caso Metástasis por sus nexos con el narcotraficante Leandro Norero, interpelara a la fiscal que había sido invitada a una comparecencia en la Asamblea. Tramaron un incidente para recusarla y apartarla de Metástasis y bajarse purga y plagas, casos judiciales que hicieron temblar al país, que miró estupefacto los alcances de la narcopolítica, lo que daba sentido al clamor de la patria o la mafia que repetía Fernando Villavicencio, candidato presidencial abatido. Con el soporte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que la apoyó, se destapó la corrupción en Petroecuador, Sinohydro e Inapaper, Coca-Cola Sinclair y Odebrecht, y ella probó que el tío de Glass cobraba los sobornos y otro le guardaba el dinero en un banco del exterior. Los recientes chats del teléfono del consejero Augusto Verduga, de la llamada Liga Azul, del que saltaron sapos, culebras y ranas, escandalizaron al país y confirmaron el manejo mafioso del organismo. En esos chats no se alude a Alan Berbera, abogado de Correa, en el caso en contra del diario El Universo, al que demandó por $40 millones por un artículo de opinión. Vera buscó destituir a la fiscal sin conseguirlo. Terminó siendo él mismo destituido por la Corte Constitucional por incumplir un dictamen que blindaba las decisiones del Consejo Transitorio. Que nada de esto se haya debatido en esta campaña resulta conmovedor. La sociedad líquida de la que hablaba Bauman no puede reducir una campaña para elegir presidente de la República a un juego de emociones, porque como dice el filósofo Byung-Chul Han, la prisa engendra más prisa, la prisa se traga la vida, y porque la inmediatez para lograr resultados rápidos y obtener gratificación instantánea podría resultar una traición a la ética y a la memoria histórica. La presencia de Diana Salazar en la palestra estos días decisivos es un antídoto contra la desmemoria que hasta podría desempatar la campaña, porque nadie quedará impávido al recordar la corrupción de quienes hoy parecen apostar a la amnesia de la gente para volver al poder. Eso sí, la lucha contra las mafias tendrá siempre recompensa, ya lo dijo Virgilio, la fortuna
favorece a los valientes. Talia Flores, Primicias. Noticias internacionales. Rusia envía al espacio un cohete con 2 astronautas rusos y uno de la NASA. Un astronauta estadounidense y 2 rusos han despegado este martes con éxito hacia la Estación Espacial Internacional a bordo de una nave espacial rusa, según ha informado la Corporación Espacial Roscosmos. El astronauta de la NASA Johnny Kim y los rusos Sergei Ryzhikov y Alexei Subritsky despegaron en un cohete Soyuz desde el centro de lanzamiento ruso de Baikonur, en Kazajistán. El plan contempla acoplarse en la misma jornada a la estación, donde permanecerán unos 8 meses. Según la NASA, el objetivo es realizar investigaciones científicas y pruebas tecnológicas que ayudarán a preparar a la tripulación para futuras misiones espaciales. Kim y los tripulantes rusos se unirán a otros astronautas de la NASA que ya se encuentran en el puesto espacial. Trump confirma que no planea suspender los aranceles globales pese a la caída en las bolsas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó que no tiene intención de suspender los aranceles globales a pesar de la jornada de turbulencias que se vivió el lunes en las bolsas mundiales. We're not looking at that. We have many countries that are coming to negotiate deals with us, and they're going to be fair deals, and in certain cases they're going to be paying substantial tariffs. Tras grandes oscilaciones a lo largo del día después de que Trump amenazara con imponer aranceles adicionales a China, el Dow Jones cerró con una caída del 0,91% al final de las operaciones, mientras que el índice Standard & Poor's 500 bajó un 0,23% en su tercer día consecutivo de pérdidas. El Nasdaq Composite, centrado en tecnología, ganó un 0,1% después de fluctuar entre pérdidas y ganancias en múltiples ocasiones durante la sesión. Los principales mercados bursátiles europeos cerraron con caídas superiores al 4%, que los expertos financieros españoles interpretaron como señales de alarma después de que el IBEX 35 del parqué madrileño cerrara con una caída del 5,12%. Los mercados europeos abren al alza, con el IBEX 35 indeciso, mientras persisten las tensiones. Los mercados europeos de renta variable tuvieron un comienzo más tranquilo el martes, abriendo en verde tras una racha de 4 días de pérdidas. Esto ocurre tras una sesión de negociación castigada el lunes, registrada como la peor desde la pandemia de COVID-19 en 2020. Sin embargo, el sentimiento de los inversores sigue siendo cauteloso, con los aranceles globales del presidente estadounidense Donald Trump y la incertidumbre sobre sus próximos movimientos pesando sobre la confianza. Los mercados asiáticos también experimentaron un repunte, aunque algunos analistas creen que podría ser solo temporal. Pekín ha declarado que luchará hasta el final en una guerra comercial con Estados Unidos después de que Trump amenazara con imponer aranceles adicionales del 50% a todas las importaciones chinas. Trump confirmó que no tiene previsto suspender los aranceles globales. Mientras tanto, Europa trabaja en un acuerdo sobre una lista de productos estadounidenses a los que dirigir su respuesta. Estados Unidos mantendrá conversaciones directas con Irán sobre su programa nuclear. El presidente Trump afirma que Estados Unidos mantendrá conversaciones directas con Irán sobre su programa nuclear en una reunión prevista para el sábado. Así lo anunció el mandatario estadounidense el lunes durante su reunión en el despacho Oval de la Casa Blanca con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el primer líder mundial que le visita desde que impuso aranceles a países de todo el mundo. We're having direct talks with Iran, and they've started. It'll go on Saturday. We have a very big meeting, and we'll see what can happen. Durante la reunión, Netanyahu también prometió eliminar el déficit comercial de Israel con Estados Unidos después de que su país se viera afectado por aranceles del 17% la semana pasada. You mentioned tariffs. It's a subject of some interest today. I can tell you that I said to the president a very simple thing. We will eliminate the trade deficit with the United States.
Netanyahu afirmó que también abordó con Trump los trabajos en curso para liberar a los rehenes en Gaza y se mostró confiado en lograr un nuevo acuerdo para ello. Mientras tanto, cientos de israelíes protestaron contra Netanyahu y su gobierno en Tel Aviv por sus medidas para destituir a altos funcionarios de seguridad ilegales y tras la reanudación de la guerra en Gaza. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos
no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.